El tapón de Darién, la frontera más temida de Sudamérica. Un padre y una madre cruzaban una montaña con sus hijos. Todos eran migrantes. A mitad de camino, la madre se desplomó y murió. Al ver esto, el padre agarró a uno de sus dos hijos. Un venezolano forcejeó para evitar lo peor. El padre quería lanzar al hijo por el precipicio. Esta es solo una de las miles de historias del tapón de Darién, uno de los lugares más peligrosos del mundo. Es un área fronteriza donde toda tragedia es posible, personas arrasadas por el frío, caminantes que mueren en la selva, niños que llegan a los puestos de control sin sus padres, padres que llegan sin sus hijos. Algo tan simple como doblarse un tobillo puede ser fatal en este entorno. En lo profundo de la selva del Darién, el robo, la violación y el tráfico de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la falta de agua limpia, ha dicho Jan Gou, directora de UNICEF para América Latina y el Caribe. ¿Por qué llaman al Darién el infierno fronterizo? Porque los migrantes no pueden evadir este tramo. ¿Qué hace que el Darién sea tan peligroso y a la vez tan importante? ¿Qué pasó con el hombre que casi mata a su hijo? En este video responderemos todas esas preguntas y te explicaremos la intrincada geografía de este complejo paso fronterizo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El tapón de Darién, la frontera de la muerte entre Colombia y Panamá. La región del Darién une parte de las fronteras de Colombia y Panamá, entre la provincia panameña de El Darién y el departamento del Chocó, al norte de Colombia. El área fronteriza que rodea estos dos países se conoce como el tapón del Darién. Este territorio, sin carreteras ni vigilancia militar, comprende 5.000 kilómetros cuadrados de selvas tropicales, manglares y cadenas montañosas. Silvia Balanza, periodista y profesora en la Universidad de Panamá, dice que la región del Darién es la provincia más extensa de Panamá, la más olvidada, bella, desconocida y temida. En este territorio está el Parque Nacional Darién, un área protegida de 575.000 hectáreas. Es la más grande de América Central y el Caribe y es el pulmón natural más importante después de la región de la Amazonia. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1981 y Reserva de Biosfera desde 1983. La organización Global Conservation dice que una de cada 5 plantas es única del Darién y que es probable que miles de especies de animales y plantas permanezcan sin descubrir, envueltas por la espesa jungla. En el parque habitan 169 especies de mamíferos, incluyendo el mono araña de cabeza marrón y el tapir de Baird, especies en peligro crítico de extinción. Además, alberga 99 reptiles, 78 anfibios, 50 peces de agua dulce, 33 especies de tiburones, 4 de tortugas marinas y algunas de las 20 especies de ballenas y delfines. También 533 especies de aves, 30 de las cuales no están en otro lugar del mundo. Los densos bosques de este paso solo se abren para dar paso al río Tuira, el más grande del país, y al Chucunaque, el más largo. El Parque Nacional protege un tercio de las cuencas hidrográficas del Darién. Sus afluentes son importantes para los servicios ecosistémicos y la subsistencia de panameños y colombianos. ¿Por qué el Darién es un paso fronterizo obligatorio en el continente? Debido a su ubicación, el Darién es un enclave importante porque une Centroamérica con Sudamérica. Esto permite, a su vez, el paso marítimo y terrestre entre las 3 Américas, norte, sur y centro. Durante la pandemia de COVID-19, aumentó el flujo de migrantes por esta zona debido a las restricciones fronterizas que impusieron los países de la región. Con los pasos cerrados, los migrantes utilizaban pasos clandestinos de la selva para viajar. En los últimos años, a este paso fronterizo han llegado migrantes de todos lados, desde puntos cercanos como Venezuela, Cuba y Haití, y desde los más lejanos, Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal. Migrantes de todo el mundo utilizan este paso para avanzar hacia Centroamérica. La gran mayoría tiene como destino final cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. ¿Cómo es el recorrido? Todo empieza en Necoclí, una localidad del departamento de Antioquia, Colombia. Aquí se concentra la mayoría de los migrantes que quieren cruzar el Darién. Construyen refugios con palos y plástico y acampan en la playa mientras esperan cruzar hacia el otro lado. En una lancha cruzan el Golfo de Urabá para llegar a Capurganá, el portal hacia el tapón del Darién. Desde ahí, guiados por coyotes, los migrantes atraviesan la selva a pie. Quienes logran salir llegan al Canán Membrillo,
una localidad de Panamá donde hay autoridades panameñas que registran a los migrantes. Desde ahí van a San Vicente, en el mismo Panamá, donde hay campos de refugiados de diversas organizaciones internacionales, como Médicos Sin Fronteras, UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mejor conocido como ACNUR. Les dan atención médica, agua potable, kits de higiene, apoyo psicosocial y alojamiento temporal. Los migrantes pueden permanecer allí semanas o meses hasta que reciben autorización para seguir su camino. En estos grupos de migrantes hay niños, adultos y ancianos. La mayoría huye de la pobreza, violencia de pandillas, xenofobia o persecución política. No pueden tomar barcos o aviones porque no tienen dinero suficiente y muchos de ellos están indocumentados. Además de los riesgos de cruzar la selva, también se exponen a ser detenidos por las autoridades migratorias de los países de tránsito. En el camino se escuchan recomendaciones. Una de ellas es hacer todo lo posible para que los niños no lloren. En la selva de Darién hay depredadores, y el ruido de los niños puede atraer sus ataques. Por eso recomiendan tener los biberones preparados y no separarse del grupo. Los migrantes deben cruzar ríos caudalosos, terrenos escarpados y montañosos. Hay padres y madres que no tienen suficientes brazos para llevar a todos sus hijos. Por eso piden ayuda para que alguien los lleve. A riesgo, dejan en otros la vida de sus hijos. Muchos los han visto morir. UNICEF señala que casi 19.000 niños y niñas migrantes han atravesado la selva del Darién en lo que va del año, casi 3 veces más que el número registrado durante los 5 años anteriores juntos. Más de 1 de cada 5 migrantes que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá son niños y niñas. La mitad de ellos tiene menos de 5 años. En el interior de la selva se pueden ver piezas de ropa que han dejado los que han pasado. Han sobrevivido o han muerto. ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que cada día entran alrededor de 500 personas, según UNICEF, y más de 50.000 migrantes han llegado a Panamá por la selva del Darién en lo que va del 2022. Para fin de año se proyecta el tránsito de al menos 160.000 personas por la ruta del Darién, incluidos unos 32.000 niños y adolescentes y unas 500 mujeres embarazadas, advirtió la Organización de las Naciones Unidas. Una vez que se internan en la selva, se enfrentan a obstáculos de todo tipo. Pasan por caminos clandestinos donde hay pantanos, montañas, caminos pedregosos y cruces de ríos. La temperatura máxima del Darién puede ser más de 35 grados Celsius y la mínima de 17 grados Celsius. Aunque el clima no es extremo, la lluvia, el hambre y la deshidratación pueden exacerbar el desgaste físico. Las personas pueden padecer el llamado pie de trinchera, una molestia que ocurre cuando los pies permanecen mojados y no se secan. Esto puede ocasionar inflamación, dolor y segregación de pus. Durante el viaje, muchas veces los coyotes engañan a los migrantes. Les dicen que son menos días de camino. Pueden abandonarlos o fingir ser guías, cuando en realidad son traficantes de personas. Cruzar esta región puede tomar hasta 10 días para las personas en mayor situación de vulnerabilidad, quienes se encuentran expuestas a amenazas naturales y también a grupos criminales que perpetran violencia, que incluye abusos sexuales o robos, advierte la ACNUR. Hay animales y plagas peligrosas. En el Darién está la víbora de Fer-de-Lance. Es rápida y agresiva. Su mordedura puede causar necrosis local si no se trata, e incluso la muerte. También hay garrapatas que pueden picar y transmitir eschiliossis o fiebre maculosa, enfermedades aún más riesgosas cuando estás de paso por la selva. Hay moscas que depositan sus huevos debajo de la piel humana. Las larvas se alimentan de la carne y crecen en un lugar cálido. Esto puede generar miasis, una enfermedad que afecta a los tejidos y órganos. Una de las molestias más frecuentes es la erupción por cercarias, larvas parasitarias que viven en caracoles de ríos y otros afluentes. Las personas se contagian cuando beben agua contaminada con heces cargadas de parásitos que dejan las aves migratorias. Sin embargo, los viajeros no tienen otra opción. Si no se hidratan, mueren. Los bosques por este paso son extensos, pero hay árboles que pueden ser peligrosos. Tal es el caso de la chunga. En sus troncos tiene espinas para evitar que los animales trepen. Un roce con ellas no solo supone heridas punzantes, también una infección bacteriana. El tapón del Darién comprende territorios tradicionalmente abandonados por el Estado. Más bien favorecen a grupos armados y narcotraficantes, quienes tienen mayor control sobre territorios hostiles. Esto da pie a que se usen para el crimen organizado, tráfico de drogas y personas. Desde finales de 1990, el tapón del Darién ha sido tomado por grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares. Hoy día es un corredor a merced del Clan del Golfo, un grupo armado narcoparamilitar considerado el más grande y mejor estructurado de Colombia. Este clan utiliza el tapón del Darién como pasarela estratégica para el narcotráfico. En el camino, los migrantes se exponen a violencia física, sexual y otros abusos.
Entre enero y septiembre de 2021, UNICEF registró 29 denuncias de abuso sexual de niñas adolescentes durante el viaje. Muchas más mujeres han denunciado abusos sexuales, señala la agencia internacional. El gobierno de Panamá ha sido criticado por su incapacidad de controlar este territorio y garantizar la protección de quienes pasan por ahí. La condición de estas áreas son hostiles y extremas, por lo que generalmente están despobladas y son difíciles para vivir o generar asentamientos. UNICEF hizo un llamado a las autoridades de Panamá para que redoblen sus esfuerzos de protección y atención en un contexto cada vez más desafiante en la región de América Latina y el Caribe. En agosto de 2021, los vicepresidentes de Panamá y Colombia firmaron un acuerdo para el tránsito controlado de migrantes indocumentados que viajan a Estados Unidos. Acordaron recibir hasta 650 migrantes cada día. 58% de los migrantes son venezolanos, el 7.9% haitianos y el 5.2% cubanos, aunque hay personas provenientes de 50 países, señala la ONU. ¿Por qué la mayoría son venezolanos? Veamos las razones. El infierno de los migrantes de Venezuela en el Darién. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja desde el año 2015. Muchos salen de su país caminando, cruzan la frontera de Colombia y Venezuela, hasta que llegan a Necoclí. Un viaje de aproximadamente 800 kilómetros desde la frontera venezolana hasta la entrada del Darién. Se arriesgan a cruzar este paso fronterizo por una mejor vida, aunque enfrenten el riesgo de morir. Hasta agosto de 2022, casi 145,000 venezolanos habían migrado, solicitando refugio o asilo en Panamá. Al principio de este video contamos la historia de una familia de un padre, una madre y 2 hijos. La madre murió en el camino. Ante esta pérdida, el padre tomó a su primer hijo y lo lanzó al precipicio. Un venezolano que estaba en el grupo forcejeó para que no hiciera lo mismo con su segundo hijo. Todo fue en vano. Cuando el hombre arrojó a su segundo hijo, se lanzó al precipicio también. Su historia la relató un migrante venezolano a un médico panameño, que la contó al medio BBC Mundo. Estas son algunas de las historias de los sobrevivientes, migrantes que sobreviven al Darién y continúan su camino hacia Costa Rica, uno de los varios países de paso para llegar a Estados Unidos. El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, acusado de ser una dictadura y violentar los derechos humanos de sus ciudadanos, niega la crisis migratoria. Sin embargo, la oleada migratoria de venezolanos continúa. Es la más grande jamás registrada en la historia de América Latina. La ONU ha contabilizado que más de 6 millones de venezolanos han salido del país. ¿Existe alguna solución para combatir la crisis en el Darién? Expertos sobre el tema recomiendan disuadir a los migrantes de que crucen la selva del Darién. Informarles sobre los peligros y situaciones a las que pueden exponerse. Además, recomiendan crear opciones seguras, mejores rutas, para reducir el riesgo. Todo sería más fácil si la carretera panamericana estuviera terminada. Este sistema de carreteras une a casi todos los países a lo largo del continente de norte a sur, desde Alaska hasta Argentina. Se extiende por unos 17.968 kilómetros, siendo la carretera más larga del mundo. Pero el tramo de 87 kilómetros que corresponde a la región del Darién no está terminado. Su culminación se ha pospuesto varias veces por preocupaciones ambientales. El tapón del Darién es una contención natural contra enfermedades tropicales. La construcción de una carretera supondría un corredor de enfermedades del sur hacia el norte. Además, la finalización del tramo implicaría atravesar zonas ecológicamente protegidas, deforestación y desplazamiento de grupos indígenas en la zona. Por lo pronto, el Darién seguirá siendo un paso para los migrantes, principalmente venezolanos y haitianos. La crisis migratoria ha sido reportada por diversos medios latinoamericanos que han explicado los riesgos del paso, pero también las razones que impulsan a los migrantes a seguir intentando cruzar. La vida de los pobres es muy complicada. Tienes que luchar para ayudar a la familia, dijo un migrante venezolano en un reportaje del medio Todo Noticias. No se sabe cuántos migrantes mueren en el tapón del Darién. Algunos han sido enterrados por indígenas locales, otros cuerpos se los han llevado el río y otros son devorados por animales. Muchos han visto a sus familiares morir o perecer en el camino. Los bosques y especies animales del Darién lo hacen un lugar biodiverso y hostil, donde convive la naturaleza, el narcotráfico y el paso de migrantes que buscan un mejor futuro. El Darién seguirá siendo un corredor para migrantes, pues es el puente entre Sudamérica y Centroamérica, hacia el norte del continente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda,
La mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.